Las, prost- las posturas de cada... Las prostitutas. Qué bueno que estamos diciendo una advertencia, sí. Las prostitutas aquí exhibidas están bajo su consentimiento. No ¿Espera nos qué? hacemos responsables de ninguna ofensa. Las prostitutas, güey. No sé por qué pensé en eso. Ya, puta Estúpido. madre. Las posturas de cada uno sobre los... Las prostitutas, güey. Deja eso como... Como blooper, Va a ¿no? ser el- Advertencia. Los comentarios emitidos en el siguiente programa no representan la opinión de ninguno de los participantes. Las posturas de cada uno sobre los temas tratados fueron previamente establecidas. El único fin de este episodio es entretener. Amigos, sean bienvenidos. Es hora de la pelea. ¿Cómo es que Fer puede hacer voz de cualquier presentado? No, pero era en inglés, güey. Ladies and It's gentlemen. showtime. ¿Me lo traducen? Amigos, pues el día de hoy nuestro episodio es una serie de debates que vamos a tener. Es un experimento. Un pequeño experimento que vamos a empezar a establecer en nuestro podcast. El día de hoy vamos a abrir 3 debates sobre temas muy diversos, en los cuales cada uno de nosotros tomará una postura y pues la vamos a defender. Al final pues no vamos a sacar ninguna conclusión, solo es pura diversión porque en la Porque- mayoría de las posturas que estamos defendiendo no, en realidad no somos partidarios. Y como buen debate, el que nos escucha es el que decide quién tiene la razón, ¿O quién ganó? que creo que nadie la tiene. Ajá, exacto. Ustedes van a ser los que determinen quién gana. O sea, yo. Por favor, señorita, si gusta pasar aquí a traer las bolitas del sorteo. Candidato Tiniebla. Fer, pasa la mujer, escucha. Eso, a ver. Aquí dice... Primer tema. Gira la ruleta. Gira la ruleta y primer tema. Vamos a hablar del universo cinematográfico de Marvel. Una disculpa, se me olvidó decir. La temática principal es sobrevalorado. Vamos a tratar de decidir o de argumentar si cierto tópico está sobrevalorado por la gente o no. En este caso escogimos película, cultura, básicamente cultura popular. Entonces, el primer tema, y ya se escucha la tómbola, como con Chabelo. Yo, papi, muñeño. El universo cinematográfico de Marvel. ¿Estamos considerándolo sobrevalorado o no? En este caso yo y Gaby, y aprovecho para saludarla. ¿Cómo estás, Gaby, el día de hoy? Bien, ansiosa. ¿Lista? No. Bueno. Como exponer en la escuela. De hecho. Sí, Gaby y sí. yo vamos a tratar de decir por qué el universo de Marvel está sobrevalorado Cinematográfico. cinematográfico. Pero descríbelo así, ¿no? Por el contrario, Chris, hola Chris, ¿cómo estás? Nerviosa. No sé qué voy a decir. Sí. Y Sergio, ¿cómo Yo, estás? papi, muñeño. Estarán defendiendo el por qué no es sobrevalorado y por qué el valor que él se le ha dado ¿Por qué socialmente. está chido? Porque está chido. Porque sí vale la pena, vaya, ¿no? En la siguiente tómbola. Eso sonó Como el- Artudito. Yo me acordé de los sorteos de Chabelo. Cuando bajaban la manita del lobito ese. Ah, sí, es cierto. Vamos a hablar de la cultura asiática, este impacto que tanto ha estado de moda, sobre todo. Tanto fervor. Yo lo veo sobre todo con la cultura coreana, más en específico, pero Surcoreana. surcoreana. Sí, porque los norcoreanos, pues no. No, Esos ¿verdad? güeyes no se pueden ni expresar. De hecho, están locos. Pero bueno, vale cualquier tipo de expresión cultural de Asia. Chris y yo estaremos argumentando por qué sí está sobrevalorada esa madre. Ya desde ahí se pueden dar cuenta. Desde ahí se puede ver, ¿no? Y finalmente estamos hablando del streaming en general. Todas estas plataformas en donde puedes ver películas, escuchar música, ver series. Arriba las chichis stream. Llámese, Hacen un bien para la sociedad.
Llámese Netflix, No para mí, mi amor. No para mí. Spotify, Claramente no para mí. Twitch y todas las demás plataformas de películas. Así que en ese tema, Gaby y Sergio estarán defendiendo el por qué están sobrevaloradas. Ok. Así que nosotros, Chris y yo, vamos a decir por qué no. Y bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Pero pues te digo que se hubieran aventado como un papel o tijera para ver quién empezaba. Ajá. Entonces aquí no lo Venga. pueden ver. Pero espera, entonces un representante de cada equipo del primer tema. Si sería Gaby. Pero tienes que decirle un piropo como el Víctor, así que pasen y ya. Un piropo a... Como en 100 mexicanos dijeron. Tan, 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 tan. Así que los empieza a presentar. Y ahora, el conductor más guapo. El más... ¿Qué pasó, bizcochito? Ya, Bueno, inténse. sí, Gaby y Chris serían representantes de un equipo, así que ¿Piedra, papel o vamos a tijera? jugar un piedra, papel o tijera. 2 de 3 2, o 3. 1-1. El primero, ¿no? Piedra, papel o tijera. Ay, Empieza. Ganó Gaby. Qué bueno. Chris, Winner. You win. fue estrategia, ¿eh? A ver, vamos a dar un pequeño contexto. El universo cinematográfico. Papi moñeño. Perdón, chavos, es que no sé leer y por eso estoy haciendo podcast. El universo. Nos sorprendiste. Nos están diciendo que hables más y nos estás quedando mal. Y nos Por eso, sorprendió. esa es la razón por la que no hablo, Fer, perdóname. El universo cinematográfico de Marvel consiste en una serie de películas que empezaron en el 2008 con Iron Man 1 y de las cuales se desprendieron Películas y series, ¿no? películas, bueno, ahora ya series, porque las series no tienen tanto. Pues en la que se se cuenta la historia de todos los superhéroes bueno, no de todos, sino de los principales superhéroes y de los que tenían los derechos de Marvel, ¿no? Iron Man, el Capitán América, la Viuda Negra, etcétera. Muchos consideran que al día de hoy es algo, o sea, ha tenido un impacto tan grande, pero no debería ser así. ¿Por qué? Porque son historias simples, carentes de profundidad y que solamente utilizan una fórmula para atrapar al espectador. Otros no lo consideran de esta forma. Ya que ¿Qué le pasa dan con el su valor carrito que tiene. sandwichero? Así que, Sergio y Chris, Oh, Chris. ¿por qué no está sobrevalorado? Porque te da una apertura de imaginación. O sea, hubo mucho tiempo desde las películas de Harry Potter y El Señor de los Anillos que no nos entregaban una saga en donde nos podían mostrar pues nuevas formas de hacer cine. Creo que desde Star Wars y Star Trek nunca hemos visto unos efectos así en unas películas nuevas, ¿no? Obviamente creo que se presta mucho para lo que hablamos, o sea, no es un universo realista. Entonces se presta mucho para hacer efectos y explotar todo ese mundo del cine, y entonces también les da la apertura a nuevos jóvenes de aprender a hacer cine o trabajar como diseñadores o de alguna u otra forma más metidos a este mundo de pues del cine. No quiero dar como tantas vueltas, entonces me quedaría con ese argumento ahorita. Creo que, aparte, bueno, complementando lo que dice Chris, Marvel, o bueno, estos estudios, como dices, o sea, implementaron una nueva forma de presentarte las películas, porque con excepción de Harry Potter, inclusive, bueno, podría decir que solo Harry Potter ha alcanzado ese compromiso en cuanto a los actores, a como una secuencia real de la historia, no tanto dejando de lado esta cuestión de los cómics y qué tan apegados estén, o estas críticas que se hacen hacia qué tanta la historia va pegada hacia la historia del cómic, pero creo que el hecho de que permaneciera el mismo actor durante toda pues las películas, ¿no? Que estuviera ese desarrollo del personaje siendo un personaje pues limitado de cierta forma como lo es un superhéroe, pero aún así desarrollarlo y enfocarse a que cierto actor o cierta actriz fueran determinantes en todo aspecto de todas las películas, aparte que tengan cierta congruencia entre sus películas y series y que hayan sabido cómo manejar. Creo que
De hecho, lo que yo consideraría como sobrevalorado serían el universo de DC cinematográfico, que al contrario de Marvel, ellos pues han llevado con su mundo con los pies. Pero, bueno, yo entrando a la contra, no lo considero así. Porque en realidad si, o sea, si tuvieras todas las veintitantas películas, incluyendo las series, ¿qué porcentaje realmente son buenas? O sea, ¿con cuáles te quedas, no? De esas veintitantas, yo en lo personal me quedo con 5, 6 si acaso. ¿Por qué? Porque las demás yo creo que solamente las utilizaron. Una, para pues, seguir generando dinero. Y dos, simplemente para hacer la conexión entre unas y otras. Para poder llegar, no sé, no sé, hacer esto concreto con las películas de los Vengadores, ¿no? Que es donde los juntan. Porque en sí las películas donde los héroes están solos no tienen tanto impacto. A mí, por ejemplo, las películas de Iron Man se me hacen malas. O sea, en realidad, yo creo que solo las usaron como la base. Pero, pues esa es mi apreciación. Y precisamente por eso es que yo sí considero que están sobrevalorados. No son lo suficiente para mí. Solamente por mencionar un ejemplo. Gaby, no sé. Sí, retomando el punto de mi colega, ¿El candidato? candidato Fernando, yo creo que un problema principal en la cinematografía de el multiverso Marvel y por el cual podría estar sobrevalorado es por el nombre de quien está detrás de la dirección. Hubo cambios en algunas de las películas y se nota, se pierde la fórmula. Al final de cuentas, cuando cambian a estos tipos de directores, que es como ya el tipo de película teen, que se pierde un poco el tema de la historia, la trama, de lo que realmente trae un personaje, a lo que pega, que son chistes, que son momentos hilarantes, que es mucho color, mucha felicidad dentro de una situación que realmente no conlleva a ese punto. Quiero hacer una mención de aquí de Fernie. Obviamente, si a ti no te gusta el universo de los cómics, creo yo como persona que me apegué mucho también a los cómics, el hecho de que te lleven a la pantalla algo que tú leíste por mucho tiempo, que tú le diste una voz y que tú le estabas dando unos efectos en tu mente y que te lo hagan un poquito más, que te lo lleven un poquito más a la realidad, creo que es lo que nosotros apreciamos. No es de que lo sobrevaloremos, sino apreciamos el hecho de que nos den, aunque sea una probada de lo que se puede hacer en el cine, de lo que se puede hacer en diseño. Y darnos este nuevo formato de cómics. Mucha gente empezó a leer de nuevo los cómics, que es la manera más fácil de acercarse a la lectura. Entonces, también quiero retomar esto. Obviamente, si no te gusta esa cultura, se te va a hacer muy difícil estar viendo una película de un tipo, de Tony Stark, siendo muy narcisista, ególatra, pero no quiere decir que sea mala la película. Solo el hecho es de que tú no sabes que ese personaje fue construido de esa manera para que llegara a los Avengers y él viera que debe de mejorar su actitud. Entonces creo que está un poquito independiente, ¿sabes? Es como de alguna u otra manera tomarlo un poquito personal, como si a ti no te gusta es porque todo está mal. No, creo que debes de ver el enfoque que hay atrás de, para que entiendas todo el personaje y por qué hay películas en donde los juntan todos. O sea, realmente los cómics y Stan Lee hizo una gran creación de cómo los llevó a la par y los juntó a personas con diferentes caracteres, ¿no? Obviamente vuelvo a decir, esto no es la realidad, pero a veces uno pues sí se llega a identificar con ciertas actitudes de los cómics. Y algo que aprecio es porque los cómics de muchas personas fue la salida en la escuela del maltrato, del bullying. Entonces, no sé qué opinan. Sí, Bueno, de yo hecho, tomando el punto contrario, el punto contrario contradictorio. contradictoriamente contrario, estoy de acuerdo con el tema de los cómics, pero estamos hablando de la cinematografía. Con la cinematografía yo creo que sí está sobrevalorado el tema incluso hasta del personaje, la selección de un personaje, porque como tú lo dices, te lo imaginas, lo puedes diseñar, a pesar de que están los dibujos, tú tienes una propia imagen de cómo sería tal vez su forma de hablar, el tono, la manera correcta de acentuarlas y así.
Entonces te presentan a una persona real, la cual realmente no es real, y lo puedes sentir, y eso es lo que llega a generar esa pérdida de credibilidad del personaje. O sea, yo creo que incluso hasta sobrevalorado el tema de las películas, sobrevalorado el tema de los actores que se han elegido. Hasta aquí mi colaboración. Hasta aquí mi reporte. Pues sí, bueno, creo yo que algo que no debemos de perder de vista es que estos personajes evidentemente es ciencia ficción, ¿no? Tal cual lo dice su categoría. Si buscas algo real o una referencia real, pues no veas evidentemente ni siquiera las películas, mucho menos vas a leer un cómic. Creo que algo muy positivo de lo que trae los superhéroes es que evidentemente no es una referencia para una persona de 40 años. Habrá quien sí lo sea. Por supuesto que así como va a influir en una persona de 50, de 40, va a influir en un niño de 8 años, que creo yo que al ver cómo se idealizan ciertos valores, como por ejemplo la lealtad del Capitán América, o inclusive este desarrollo del personaje que ves tanto en películas o en el cómic, como una persona como es Tony Stark, que a pesar de ser, o sea, él mismo creo que su antagonista de él mismo como personaje, o sea, que él represente su antagónico y su ideal en cuanto a valores, creo que te enseña mucho esa dualidad, y ahí sí es donde se liga tanto como una referencia, quizá yo viéndolo de ese aspecto, como esa dualidad del hombre, que no por ser ególatra o no por ser tener ciertos aspectos en tu personalidad te hace una mala persona, inclusive te muestra cómo una persona así puedes llegar a ser considerado como superhéroe. Creo que justo en esa parte del realismo de las películas es donde entra, que por supuesto cuando cuando se empezaron a desarrollar las películas, pues no eran, bueno, este cuate, Robert Downey Jr., ya venía haciendo diferentes entregas, ¿no? O sea, ya venía saliendo como en diferentes películas. Creo que siempre se categorizó como un actor, más no como una referencia hacia algo específicamente. Y creo que fue como como la culminación de su mejor personaje de interpretación, ¿no? Inclusive creo que a través del tiempo se le dio esta importancia a su personaje, que fue la referencia en donde vimos las películas finales. Y entonces creo yo que para los niños o para esta parte infantil, el darles una referencia así de buena, creo que pues es algo muy positivo. Bueno, es que depende de qué es bueno para ti. La verdad es que a mí ese personaje se me hace como un vato demasiado, no sé, ególatra, precisamente. Y es algo que a mí no me parece que sea bueno fomentar. Yo tampoco, o sea, no lo voy a comparar con otro personaje, ¿no? Cada uno tiene sus personalidades. Pero precisamente el que la gente idolatre a una figura como esa no se me hace lo más sano. ¿Por qué? Porque estás como, sobre todo si la gente joven vio esas películas, estás creando que imiten esos comportamientos, ¿no? Y yo creo que a la larga, con el alcance que tuvo, pues sí puede llegar a ser contraproducente por el mismo comportamiento social, ¿no? Todos van a querer ser un Tony Stark, pues un güey vale madres, ¿no? Que de por sí, pues, según la historia ya nació como de forma acomodada, ¿no? Pero si tú no estás en una situación así, no te puedes dar el lujo de tener esa actitud engreída, ¿sí me entiendes? Ahora, yo me voy un poco más al tema de la industria, precisamente es el cine, ¿no? Yo no puedo hablar de cómics porque yo no soy un consumidor de cómics, pero las películas ahí están, ¿no? Puede ser al revés, ¿no? Puede ser que nada más veas los cómics, pero no veas las películas. Ahora, como estamos hablando de las películas y yo me baso en las películas, vuelvo a decir que en realidad no, o sea, la fórmula que tomaron es buena comercialmente hablando, pero no es tan buena en cuanto a historia, en cuanto a argumentación, en cuanto a cinematografía como tal. Entonces yo creo que ese punto no vale tanto. Si acaso le damos el valor precisamente de que tenga algún parecido con los cómics, porque somos fan de los cómics, pero yo no lo soy. Entonces, si yo lo veo solamente como cine puro, no, o sea, no acaba de convencerme esa parte. Bueno, de aquí también voy a desviar, bueno, más bien voy a regresar al punto de la industria, del nombre, Marvel, ¿ok? Porque ya no estamos desviando a un personaje de Tony Stark. Yo aquí quiero aclarar que
cada película obviamente tiene su clasificación, Fernie. Entonces, yo como mamá, pues tengo que ser responsable y checar pues obviamente la clasificación para no llevar a mi hijo a ver ese tipo de películas. Que obviamente también se movió mucho como para esta parte adolescente. Entonces, ahí también hay que ser responsables con el consumo que le damos a nuestros hijos, ¿no? Hablando de esa parte. Ya individual, creo que no puedes decir o comentar respecto a ese tipo de películas porque vuelvo a lo mismo. Debes de llegar con una base para entender o para amar ese tipo de películas. También quiero defender que Marvel ha sido una plataforma muy grande para darle mucho trabajo a muchos artistas también. Y no me refiero al personaje de Tony Stark, a los que los interpretan, sino a personas de efectos. O sea, hay muchos adolescentes que les ha gustado cómo crean este efecto y creo que sí incita a aprender nuevas cosas, ¿sabes? El hecho de el artista, digo, el maquillaje artístico, pues se ve mucho también en esas películas y muchos niños también se preguntan cómo lo hacen, ¿no? He visto niños que hacen sus trajes, entonces no creo que sea malo si incita esa creatividad en los niños o en los adolescentes. Bueno, los trajes y la caracterización también viene desde el puro personaje, no tanto del hecho de lo que estás viendo en la pantalla. Mi problema, bueno, no es mi problema, sino un argumento para mí. El punto que tengo que representar podría ser incluso la separación que se ha presentado dentro de los mismos multiversos que presenta Marvel. Marvel no solamente son los Avengers, Marvel nos presenta el tema de los X-Men, a quienes considero que se les ha perdido un poco la pista porque no se les da la misma como el mismo valor, que claro, vienen de diferentes casas productoras, pero al final de cuentas, si es multiverso Marvel, no se ve una cohesión dentro del multiverso Marvel. O sea, se pierde, creo que se sobrevalora al punto en el que el fan está esperando cuando se unan los X-Men con los Avengers y entonces va a llegar a este punto porque se llegó a especular sobre este tema y no sucede. Creo que es una sobreexplotación de su propio saber que están siendo sobrevalorados en este momento. Sí, porque precisamente como tú lo dijiste, o sea, ellos mismos crean una expectativa tan grande con los fans, que en realidad, pues, para ellos son consumidores, pero si en un momento comercialmente no es conveniente para ellos, pues obviamente no lo van a ejecutar. Cuando el fan lo pide demasiado, pues, y lo cumplen, a eso se le llama el fan service, o servicio al fanático. Pero precisamente es porque el mismo mercado se sondea solito, ¿no? Y es otra vez, volvemos a esta parte de te vuelves un demasiado buen consumidor para ellos, al punto en el que le estás dispuesto ya a entregarles lo que sea, comprar los artículos, comprar tu boleto del cine, comprar, consumir con base en el contenido de las películas. Y obviamente eso, pues no lo sé. Ustedes saben que a mí obviamente me desagrada por completo la idea de ser demasiado buen consumidor, así que obviamente yo no lo apoyo, y más si es algo que pues realmente no está tan bien hecho, ¿no? Que simplemente encontraron una fórmula con la cual 30 pegó, segundos, candidato. como en el box, ¿no? Que, o sea, realmente encontraron una fórmula que pegó y se apegan a ella, entonces no. Yo sigo pensando que están totalmente sobrevalorados. Pues mira, creo que no creo nada. No tengo idea. No, creo que sí está bien. Si me preguntas a mí, por ejemplo, cualquier persona es consumidor de cualquier cosa. Una persona que simplemente traiga una playera, un pantalón, unos tenis, cualquier ropa, así sea la ropa más económica, va a representar una marca. Entonces, desde ese punto eres el consumidor. Eres un consumidor educado a través de cosas baratas o eres un consumidor a través educado de cosas caras. Pero al fin y al cabo eres un consumidor. No puedes dejar de ser consumidor. Entonces, creo que en ese aspecto las películas están hablando específicamente de las películas. No está sobrevalorado el hecho de decir que está bien representar
un lado ficticio de la realidad y mostrarte a superhumanos y a metahumanos en este sentido que tengan problemas humanoides, es decir, que ni siquiera por ser una persona como esas puedes, pues sigues teniendo problemas terrenales. Para mí eso es lo importante de las películas. Tiempo. Tienes 30 segundos, Chris. ¿Los quieres aprovechar para tu argumento final? Es que me bloqueé. Ok. Yo como mi argumento final en este bello experimento y momento, creo que el principal motivo por el que se puede ver que un producto está sobrevalorado es porque no se esfuerzan a más. La fórmula es la misma, la intención es la misma, los personajes suelen llevar como la misma sintonía, Patrón. un mismo patrón. Entonces, como lo mencionaba mi colega Fernando, ellos ya encontraron la manera en la que esto funciona. No está mal, es una manera muy inteligente de actuar, pero nos está hablando de el poco interés que realmente le están prestando a esto. Y por ello se ve incluso hasta la manera de realizarlo. Los trajes sí han sido mejorados, pero también hay mucha utilización de efectos especiales que al final de cuentas nos recuerdan que no hay más. O sea, no hay un esfuerzo extra de los mismos actores. No hay más que me presento, soy cara bonita, hago este papel, digo un chiste hilarante, la película funciona y nos vamos bien. Exacto, entonces igual yo finalmente solo para decir que encontraron la fórmula y la repiten y la repiten y la repiten y ese es todo básicamente su universo cinematográfico. Obviamente van a repetir una fórmula porque voy a regresar al mismo tema. Es un cómic. Obviamente un cómic es lo más básico que tú puedes encontrar en esta industria de la... ¿Entretenimiento? Ajá. Entonces, ¿cómo exiges que un cómic te dé una historia como El Señor de los Anillos, que te dé una historia como Harry Potter, si es basada en un cómic? No se busca tanto esa parte como de historia profunda. Sabemos a lo que estamos yendo a ver. El problema es a lo que voy de... Los directores no buscan cambiar tal vez un poco lo que funcionó con Iron Man, como lo que podría funcionar con Guardianes de la Galaxia o con Thor, ¿no? Que creo que es la última película que sacaron que la gente llega a mencionar que es demasiado brillante para lo que podría presentar una historia del rango de superhéroes. Entonces, creo que puede haber un poco más de esfuerzo y un poco más de calidad en cuanto a la vida del personaje. Y así cerramos este primer encuentro. Este primer knockout los dejamos en la lona, vaya. No es cierto. Ustedes tienen la última palabra. Ustedes decidirán quién ganó. Nos dieron tanto knockout que a tu compañera le quedaron 14, 15 segundos. Tenían muchos argumentos. Ya acabó el debate. No necesité más. Bueno, en esta ocasión no es nuestra idea sacar conclusiones porque en realidad ni siquiera pensamos lo que acabamos de decir. Así que ustedes tendrán, con base en nuestros argumentos, la última palabra. Pasamos al siguiente tema. Round 2. Round 2. Pero ponle efectos de Mortal Kombat. Ok, vamos al segundo tema. Bueno, el segundo y último porque ya no nos va a dar tiempo del tercero. Pero vamos a hablar del impacto de la cultura asiática. Y si está sobrevalorada. Y si está sobrevalorada, no. Solo diré que en los últimos años, sobre todo en el país en el que vivimos, que es México, se ha visto un crecimiento en el impacto de esta cultura, sobre todo los coreanos. Solo como recordatorio, Chris y yo vamos a estar considerándolo sobrevalorado. Mientras que Gaby y yo estar defendiendo el por qué esta cultura ha venido a mejorar nuestra propia cultura. Nuestra sociedad. Entonces, vamos a determinar quién empieza. Vamos a determinar quién decide quién empieza. Y lo vamos a hacer por semana inglesa, así que para ti. Otra vez Chris y Gaby son representantes de equipos contrarios, así que háganos el honor. ¿Por qué me lamientas? Va, tú y yo. 1, 2, 3. Piedra, papel o tijera. Otra vez. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Ahí está. Ganó. Y empieza. Empieza Gaby y Sergio. ¿Por qué no está sobrevalorada la cultura asiática?
¿Ya? Sí. ¿Está grabando? Bueno, es que mencionaban incluso sobre el impacto que ha tenido en nuestra cultura. Creo que realmente no hemos recibido suficiente de la cultura asiática en cuanto a modales, educación, ingresos, cómo manejar tu propio estilo de vida. Creo que nos falta demasiado para poder alcanzarlos en esas partes. Ellos están, como dice el meme, viviendo en el 3050 y nosotros estamos como en el 2000 apenas empezando. Entonces desde ahí creo que yo arrancaría este momento de debate. Gracias, me escucho muy profesional. Lo sé. Si no fuera por la edecán. Dando pie a que muchas veces creo que le damos más seguimiento a, no sé, vienen estos coach latinoamericanos o mismos de nuestro país que realmente no tienen bases ni fundamentos en lo que están diciendo más que me fue bien y por eso puedo hablar de que me fue bien. En la cultura asiática, principalmente chinos y coreanos, ellos tienen un modelo real de cómo se maneja la gente y por eso pueden ir con un equilibrio mejor en muchas cosas en las que se maneja su vida cotidiana. Sí, pero no es, o sea, literal no es ningún secreto que es un modelo económico prefabricado en el que literal su objetivo es venir a vender su cultura. Y no nada más aquí, sino en todos los países en los que puedan entrar, lo van a hacer. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta precisamente del impacto que tiene su propia cultura empezando dentro de su país y después se lo exportaban. Al punto en el que su objetivo ahora es empezar a tener los ingresos con los que el gobierno se sustenta de otros países a través de vender su propia cultura. El problema no es que ellos lo hayan notado, el problema es que nosotros no hacemos lo mismo ni lo tomamos a cuenta hacia nuestra propia cultura. Y mientras ellos implementan un sistema en donde justo este sustento económico es a través de pues ese mercado de negocios o ese tipo de negocios, nosotros como mexicanos hablando en este aspecto nos endeudamos. Ellos venden y nosotros nos endeudamos. Entonces creo que desde ese aspecto podría haber mucha cuestión positiva en el hecho en el que, como lo dice Gaby, tenemos muchísimas cosas que imitar, no solamente el idolatrar una cierta cultura, sino imitar e implementar muchas de sus pues creencias, si es así decirlo, implementarlas en nuestro día a día. Creo que ya esa es una decisión personal, o sea, no porque todo el país, o sea, México no lo haga, no quiere decir que tú estás esperando a que todo el México lo empiece a hacer. O sea, creo que de ahí empezamos a tomar esas acciones y ese respeto y esa ay, pinche. Y tomar esa cultura, pero creo que algo que ustedes están viendo es algo muy superficial. O sea, están diciendo cómo manejan ellos pues esta manera de ser emprendedores, pero pues obviamente no te van a contar de los niños que explotan en las fábricas, de cómo manejan las fábricas, de todo este tipo de maltrato y de las jornadas que pagan súper mal. Obviamente creo que eso como país o como mexicano no quieres imitar, ¿verdad? Entonces creo que solo estás hablando de una parte superficial y que te quiere mostrar esa cultura para que creas tú que es una de las mejores, que la cual no lo es. Vuelvo a repetir, te entregan cosas muy chafas que tú compras como consumidor solo por llegar o tratar de alcanzar ese tipo de estatus, pues de ese tipo de país. Bueno, realmente no estamos exentos de ese tipo de situaciones. El problema es que no estamos exentos de ese tipo de situaciones laborales, pero no nos va tan bien como esas naciones. O sea, estamos en una y en otra y parejos. Y en cuanto a los productos, realmente el que vende ofrece lo que el público demanda. Entonces, si los demás estamos consumiendo lo barato, ellos van a seguir fabricando lo barato. Sí, pero es precisamente eso de... El cliente siempre tiene la razón porque lo hemos educado para que nos consuma. Y entonces decir que tiene la razón es que consuma lo que le estamos vendiendo. Precisamente por eso es como ellos utilizan... Y obviamente es inevitable tocar este tema de las boy bands. En este caso las más famosas son las coreanas. Como tienen este modelo de negocio en el que pues empiezan a atraer chavitos desde, no sé, 14, 15 años. Desde ahí les hacen un casting y los empiezan a trabajar, a invertir en ellos. Les hacen cirugías, les mejoran su aspecto, les crean una imagen y agarran a cierto grupo que tenga cierta compatibilidad. Les ponen un nombre, les ponen un concepto
y así tal cual de un día para otro los lanzan. O sea, ya lanzan la banda como si fuera un producto. Yo vi unos clips en los que literal, ¿no? Decían en un auditorio, no, pues este es el nuevo grupo. Se llama EXO y a partir de ahora va a ser su grupo favorito. Y literal, así empiezan sus carreras, entre comillas. Porque el artista siempre debe decir algo. Pero ¿cómo vas a decir algo si te la pasas encerrado ensayando una coreografía prefabricada por empresarios cuyo único objetivo es desplazarse hacia otras naciones para sacar, bueno, más bien para traer todo el dinero que les sea posible de allá? Bueno, creo que si nos metemos en esta cuestión, inclusive hasta de las boy band, o sea, todo es un sistema de negocios implementado para beneficio meramente asiático, en el sentido en el que los más beneficiados en esta cuestión pues son el pueblo, justo el pueblo chino, por así decirlo, en donde coreano. Creo que es muy admirable el ver cómo, o sea, cómo su país literal fue desarrollado haciéndole la competencia obviamente a nuestro querido vecino Estados Unidos, y que no sea partidario de todo este sistema, o sea, que sea inclusive la oposición y que te muestre que sea la Pepsi, digamos, que de la Coca-Cola para todo este tipo de cosas. Inclusive hablando de estas boy band, creo que hay música como el reggaetón en este sentido, en donde en esa cuestión prefiero 1000 veces lo que te va el mensaje, o inclusive hasta por musicalidad hablando, de lo que te ofrecen, porque te implementan baile, te implementan coreografía, te implementan, si tú quieres, una disciplina artística tal cual como es el baile. Y en este caso del lado contrario de la música latinoamericana, que está justo sobrevalorada en este sentido, pues no te presenta esta parte, sino al contrario, ¿no? Te idealiza mucho la sexualidad, y pues creo que ese es un punto muy admirable en esta cuestión de las boy band. Pero también tú estás hablando del género masculino. Bueno, es lo que quise entender. También está el género de este tipo de bandas que son femeninas, y ahí también explotan muchísimo la imagen y la sexualizan demasiado. Y creo que también está muy mal que hagan todo este tipo de comercio a base de personas y también generan pues ciertos... no voy a decir trastornos, pero más bien son obsesiones de este tipo de mujeres de adolescentes en este país, en México, en donde crean que deben de alcanzar ese tipo de estándar de belleza. O sea, las ponen de una forma muy inalcanzables y las someten a que crean que son feas, y que si no están de ese tipo de complexión, o sea, no pueden alcanzar el estatus de belleza que les refleja ese tipo de bandas. También hablando de esa cuestión de salud mental, creo que también daña mucho ese tipo de comercio. Y volvemos a hablar, o sea, tú acabas de decir que ese tipo de bandas es una copia de lo que hace Estados Unidos. Entonces, ¿cómo puedes asegurar que está bien hecho si solo es una copia? Y cuando hay un video de una de las chicas que está cantando y se desmaya por la presión que la someten a cumplir ciertos conciertos y ciertas fechas. Entonces, ¿cómo pretendes que eso sea un modelo educativo cuando ves que explotan a adolescentes? Bueno, si nos metemos al tema de los adolescentes, de las bandas en general, al final de cuentas, a pesar de la forma y el punto en el que vienen, creo que sí ellos mismos se utilizan a sí mismos para dar una expresión de algo. Precisamente por eso creo que no tenemos todavía la suficiente valoración a ese tipo de géneros, porque realmente nosotros no somos conscientes de lo que conlleva todo el movimiento. Ellos no simplemente se dedican a cantar y verse bien. Claro que tienen organizaciones no lucrativas, claro que sus propios fans son los mismos que apoyan las causas y mueven mucho para poder llegar a alcanzar lo que estos chicos y chicas quieren encontrar. Y creo que también son un mismo ejemplo de que si algo está mal, se puede solucionar porque ellos están intentándolo y sus fans lo ven, y entonces es la oportunidad de poder hablar sobre qué está ocurriendo en su país. Aparte, creo que algo muy positivo de esta cuestión es que estamos dejando de lado la disciplina implementada en todo ámbito de la vida diaria. O sea, en la vida diaria inclusive, creo que en este caso los orientales
implementan justo la disciplina, o sea, la disciplina es como una base primordial en su día a día y en su cultura, cosa que aquí no tenemos, ¿no? Si ese tipo de disciplina se implementara, no solamente en los jóvenes, o sea, hablando de ya en una vida joven adulta, hablando de veintitantos años, no tendríamos en nuestro contexto tantos jóvenes desempleados, tantos jóvenes no haciendo o no siendo productivos en ningún aspecto de su vida, ni en el nivel artístico, ni nivel académico, ni siquiera trabajando. Entonces, creo que en esa cuestión sí tenemos demasiado que valorar de esa cultura, en esa disciplina que se fomenta desde su casa. El hecho de que muchas personas se sometan justo a los deportes es porque tienen un sistema justo que te permite destacarte en muchos ámbitos, no solo en lo académico, sino en lo deportivo y en etcétera. Sí, pero ¿cómo, o sea, qué tan humano es un sistema que sí, ¿no? Genera mucho, es muy productivo, pero donde toda la presión está sobre los empleados, sobre los trabajadores, donde los índices de suicidio son tan altos precisamente por los niveles de estrés, de presión a los que son sometidos. En este caso, otra vez, ¿no? Yo, como estoy hablando de la cultura, pues pienso mucho en pues el contenido, en este caso la música. Estas boy band, los miembros no son creadores, en realidad no son artistas, solo son empleados, básicamente asalariados, que están ahí para cumplir el objetivo de las empresas. Sobre estas personitas cae tanta presión que igual, o sea, incluso entre los mismos artistas han tenido índices de suicidio, de intentos de suicidio tan altos, que obviamente eso no habla nada bien de ellos. Y sobre el modelo económico que decías, la verdad es que, o sea, los asiáticos, sobre todo Corea, por ejemplo, no es nada diferente a Estados Unidos, al contrario. Precisamente después de la Guerra Fría, Estados Unidos apoyó demasiado a Corea del Sur al punto en el que les empezaron a pasar sus modelos. Ahora crearon como un híbrido. Por ejemplo, si tú te pones a pensar en la cultura gringa, las películas precisamente tienen ese alcance mundial porque así lo han ido forjando. Al punto en el que se creó Hollywood, ¿no? Que es el centro cinematográfico más grande e influyente del mundo. Yo creo que los coreanos precisamente están haciendo algo muy parecido, pero a la inversa. Primero están creando el escenario y sobre eso ya te van aventando a los artistas, entre comillas. Entonces, por eso, para mí no tiene ningún valor realmente cultural. Sí tiene un valor cultural muy grande porque aparte creo que la cultura asiática sabe equilibrar perfectamente su cultura antigua y respetar sus tradiciones y fusionarlo con lo moderno conforme va avanzando el tiempo. Creo que los jóvenes saben respetar tradiciones, lo cual muchas veces no se ve de este lado. Y sobre lo que mencionabas de que son parecidos a la cultura gringa, posiblemente sí, pero ellos están encontrando un factor que les está funcionando aún más que a Estados Unidos y están empezando a sonar más. Porque entonces no se le da el valor como se le ve a Estados Unidos. No se le está valorando como realmente se está haciendo. Ganamos. No, creo que aparte de un aspecto fundamental es lo que decimos. Yo tengo cierta experiencia o conozco personas que les son muy afín a este tipo de bandas, ¿no? Y a este tipo de culturas. Y no solamente el hecho de que te haga la apertura de conocer un nuevo idioma, lo que representa el hecho de el lenguaje oriental, creo que es muy complejo, si no es que es el más complejo. Entonces te da la apertura inclusive a no solamente a idolatrar otro tipo de culturas, como lo dice Gaby. Se tiene esta creencia ya preestablecida de que Estados Unidos es lo mejor en todo, y creo que no. Creo que el hecho de que las jóvenes o los adolescentes hoy en día expandan su visión hacia otros horizontes y no solamente volteen a lo que tenemos al lado o a lo que la gente o tus papás te digan, ¿sabes qué? Idolatra a tal país porque esto lo hace bien, y que uno como hijo desarrolle la capacidad de decir, no, es que del otro lado del mundo inclusive hay cosas mejores, hay cosas con más valor, más espiritual,
espirituales, justo lo que dice Gaby, ¿no? Esta cultura hasta inclusive espiritual que se tiene allá, el saber combinarla, los índices delictivos que no son tan altos allá porque hay pena de muerte, y que no todo sea juzgado en cuanto a lo políticamente correcto. Creo que en ese aspecto tendremos mucho que aprender de esa cultura. Ahorita yo quiero como tocar varios puntos que tocaron ustedes, y uno es de las bandas, ¿no? Que expresan lo que pasa en sus países. No es la única banda, no es el único género que también habla de lo que ha pasado en sus países. Hay una banda que se llama Scorpions, y de hecho hay una canción que es un himno para ellos y para los que les gusta esa banda, y hablan precisamente cuando se cayó el muro de Berlín. Entonces creo que ese argumento no es válido, porque pues cualquier banda puede hablar de su situación en el país. Nosotros tenemos como más este género de rock, ska, hablan mucho de cómo el político y el gobierno se encaja con nosotros. Entonces creo que hablando musicalmente, no solo son ellos, y vuelvo a lo mismo, es una copia de la copia, ¿no? Entonces no creo que sea algo novedoso con ellos, ¿no? Y aparte solo de ponerle el K-pop, o sea, nada más le agregaron la K y ya es como un nuevo género, viene siendo lo mismo. Entonces pues solo es una copia, le modifican tantito para que se vea bonito. Creo que es algo que ellos supieron hacer, que todo lo que hacen lo hacen bonito, lo hacen atractivo, pero no quiere decir que sea de calidad. Y ahora hablando de nuestras creencias, nosotros somos un país donde hay muchísimas creencias, donde tenemos mucha cultura. Creo que somos de los países donde más cultura hay, pero vuelvo a lo mismo. Obviamente si a ti no te enseñan desde chico y tú no empiezas a valorarlo ya estando grande, o sea, no tomas una responsabilidad individual, creo que obviamente se van perdiendo las creencias, como estas personas que toman el ejemplo de sí, me gusta Halloween, ¿no? Volvemos a lo al país vecino. ¿Por qué no dices, me gusta el Día de Muertos, me gusta toda esta tradición? Entonces creo que está más sobrevalorado ese tipo de cultura y no nosotros. O sea, no nos debemos de fijar más bien en las culturas de los demás, sino empezar a valorar la nuestra y empezar a tomar una responsabilidad de ética y moralmente. Sí, bueno, viéndolo, más bien basándonos en justo ver cómo en su cultura sí se enseña a los niños a justo respetar sus tradiciones. Sí, pero o sea, ¿qué tradición? Porque, o sea, sigo sin percibir. O sea, a mí de lo que me ha llegado no es como una muestra de su cultura real, que yo sé que tienen, ¿no? Lo que llega aquí es un producto que ellos crean y manufacturan con toda la intención de vender. Entonces, culturalmente el impacto que tiene pues todas estas oleadas no tiene ningún valor para mí. Sigo en ese mood. Y finalmente yo creo que comercialmente sí lo tiene para ellos, para nosotros no, pero pues sí, es por esto que yo sigo considerando esta cultura como muy, muy sobrevalorada. Además nosotros tenemos la opción de elegir. Tú estás mencionando que a ellos desde chicos no se les da la opción y se les inculca de una manera, pues, de alguna u otra forma a la fuerza. Entonces nosotros tenemos esa opción. Me toca a mí. Ok, bueno, no, realmente a ellos no se les está obligando, se les está enseñando el respeto no solamente a su cultura, sino hacia lo que conlleva su alrededor. En cuanto a la K en el K-pop, creo que sí es muy importante porque están tratando de representarte que realmente sí, es pop, están tomando algo que todo mundo hace, las mismas bandas de rock lo hacen, toman de ejemplo y de inspiración a otro tipo de género. El K-pop no solamente es pop. Si tú te metes a investigar, puedes ver que vienen armonías desde jazz, desde rock, un poco de folclore de su misma etnia. Entonces realmente no es solamente una copia. Ellos sí buscan un género en específico y por ello es que están empezando a sobresalir. No se le está dando la importancia necesaria, o bueno, no la importancia, sino el impacto necesario como otras bandas que, como mencionábamos, vienen de otros países. Tal vez por lo mismo de que se subestima ese tipo de culturas. Y vamos a lo mismo. O sea, realmente la cultura coreana no se basa simplemente en querer hablar de lo bonito o de lo especial.
tienen influencias literarias que Sergio pues ya no pudo tocar, pero incluso de su escritor, uno de sus escritores predilectos. Y al final de cuentas, o sea, la cultura coreana está empezando a llegar para quedarse. Lo que debemos de tomar, como estoy de acuerdo con ustedes, es lo importante porque viene desde la belleza, que ellos mismos se burlan de sus términos de belleza. Y creo que eso debemos tomarlo a cuenta para nosotros y nuestra cultura poder sobrellevarla mejor y organización. Sí, yo creo que más bien es, o sea, valorar más nuestra propia cultura y ser más selectivos con lo que estamos consumiendo de otros países, ¿no? Porque, pues, bueno, yo estuve, o sea, para este debate estuve viendo clips y la verdad todo suena igual. Todo es... Literal. La mejor K-pop banda es la de Sing. Mátame esa, Fernando. Vi varios videos de varias bandas y, o sea, literal, es exactamente lo mismo. ¿Esto va a salir todavía? Los mismos peinados. Ah, sí. Perdón, el debate ya terminó, muchachos. El K-pop es una... Ay, no. K-pop es... Realmente Sí, creo pues que el ninguno de rock nosotros es también fan tiene- del K-pop. Sí, en realidad ninguno de los cuatro nos Me gusta. pareció muy interesante como ver sí un poco de su historia. Pero que te digo que aparte como que te obliga a ver como pues que no todo está el mal lado también. bueno. Ujú. De hecho iba a decir algo como un poco humor negro cuando mencionabas lo de los suicidios y así, pero dije no. Ah, sí, pues ellos tienen hasta un bosque. Un monte para irte a hacer. Ay, sí, es cierto, hubiéramos dicho de todas, tienen terror. muchas reservas ecológicas, o sea que están muy... Bueno, también tienen un chingo de ciudad, tienen un chingo de población. Pues es que hay cosas buenas y malas, Sí. pero es lo chido de que... Creo que lo chido justo- de investigar es que precisamente ves las dos partes y creo que al final de cuentas no puedes decir, sí está más chido que esto o no, porque al final de cuentas pues todo tiene su lado bueno y malo. La cuestión era como defiende algo que tal vez No, ni siquiera te gusta. que ni siquiera te gusta y ni siquiera conoces. Exacto. realmente, ¿no? Creo Y- que el único que le fue bien ahorita fue a Fernie, porque Fernie fue el de, sí, Marvel no me gusta, no lo apoyo. Sáquenme de aquí. Este, Ajá. lo de El K-pop. Ajá, también no lo apoyo y es de, ok. ¿Qué Pero- asustó, Asustó. Qué asusto. Pero bueno, Astuto. Pero bueno, al menos no dijiste prostitutas. sí lo dije, No pero hablaste de las prostitutas coreanas. leí mal. Prostitutas, Que de ¿están hecho- sobrevaloradas? Ay, se me fue este punto. Ya no entraba en mi tiempo. Pero la cultura subcoreana sí es como te la presentan las bandas. O sea, la gente sí sale así a la calle vestida. Sí. Sí. Pero también hablando ya de acá de machos alfa y de... estábamos ahí en el podcast. Sí. Ay, pensé que ya estábamos nosotros. Iba a ser una mención media rara, pero... Bueno, lo voy a decir. Hablando ya desde un lado de sexualidad, la verdad dicen que son los peores. Que la tienen. Chiquita. Es que yo veo a México como... que si lo hablas de alguna u otra manera, neta, hay países en donde prefieren mucho al mexicano. Pero güey, quizá por porque eso tiene... No, tiene estas habilidades. Están Pero dotados, güey. quizá- Pues. ¿Creen quizá- que su industria musical sea para superar algún otro complejo? Pero ¿por qué haces esto, güey? Y aparte, ¿vieron la foto de los ganadores olímpicos? Sí. Es que esos güeyes traían Cuélguenle palanca, una güey. medalla a esa madre. Pero Traían no, freno de... quizá porque esa deficiencia física que tienen en cuanto al nivel sexual los ha llevado mismo a desarrollarse demasiado en otras áreas. Y Ujú. entonces justo la cultura mexicana es en donde lo que se basa por la palabra mundana de decir coger, pues tenemos todas estas deficiencias como a nivel a todo todos lo los demás. niveles. Se puede Sí, o sea, ver todos en los un niveles. capítulo de Malcolm, si quieren más referencias, cuando Lois tiene que tomar un Exactamente, exactamente. Así. O sea, cuando no tienen relaciones, mejoran su casa, hasta jalas el chiste de, creo que el valor de la casa se triplicó, y entonces cuando pues otra vez regresan a esta actividad sexual, que es un pulso muy, pues muy, ¿cómo se puede decir? Absorbente, yo Muy, diría. muy animal, o sea, regresan a, pues la pulsión sexual es lo más semejante a los animales. Creo que justo nos desvían de todo ese desarrollo mental
que el humano puede llegar a tener. Pues Por eso sí. es que yo no me visto, no me baño, no Pues sí, pero hablando ya como más en general, te digo, México es uno de los países en donde es uno de los más felices, güey. Y creo que, digo... ¿Ustedes sí, son felices? bueno... Pregúntale no a la entro señora yo- de las yo- palanquetas si sí es feliz. Sí, O sea, yo no te van entro a en- decir que sí, o sea, es neta, está... O sea, hay estudios. Sí, Pero No, no te encanta no ese creo, chiste. Creo que güey. fue Sí, es el sí, único sí. chiste que me hace reír del payaso drogadicto de los camiones. ¿Cuál? Cuando dice que la de las alegrías te vende las alegrías. ¡Alegría! y está enojado. Sin Pobrecito. Sin mucha alegría. Bueno, pero a lo que voy es... México, neta, si empezara a valorar todo lo que tiene, neta, No, sí. seríamos una chingonería. Pero vuelvo a lo mismo, el problema ya es más individual, o sea, volvemos a esto, los presidentes que hemos tenido, Cris. los diputados, todo eso, Tienes tatuado una frase en inglés y no en español. pero es porque Touché. No. Diablo, señorita. Nos vamos, chavos. ese fue, el micrófono. Córtale, mi chavo. No, sí entiendo lo que dices. Yo sí creo que No, yo también, solamente pero es a eso individual. es lo que voy, que ya está preestablecido y La idolatría. Por eso creo que ya no es tanto el peso individual. O sea, podemos hacer el cambio con los que vienen. Sí. No digan cosas. es que yo me quedé con Sí. lo que dijo Sergio, sí me Perdón. me Te molestó, caló. ¿por qué? Porque Pero, no, o sea, no solo tú, Ya hablo acabó de el los, debate, ya puedes soltarle, de los ya. tipos que se tatúan aquí su nombre en árabe y egipcio. Y es como de, güey, cabrón. Vete a ver. Está el náhuatl. Sí. He dicho. ¿Quieres identidad? Ahí está realmente tu identidad. Pero pues, pues nada más voy a decir que el que hizo ¿Qué? esa canción fue en Suecia y es neta, mexicano, es uno dice. de los tatuajes de los que más me he arrepentido. Ah, ¿ok? muy bien. O sea, sí, de hecho lo voy a tapar, ¿ok? Por eso me Con Con pongo un una quetzalcoatl. con caricaturas gringas, ¿ok? Pero bueno, así es como termina este episodio. Esperamos que les haya divertido. Perdón, Chris, ¿vas a decir algo? Ajá, nada más quiero mandar saludos a Miriam, a la mamá de Edu, que siempre nos escucha, a la mamá de Fernie, a mi amigo Ricardo. Azuri. ¡Hola, Azuri! Y, Suena así. y a mi Fertz. Fertz. Todos nos vamos a despedir con el Fertz. Va. 1, 2, 3. Fertz. Fertz. Bye. Vámonos. Kawaii. Déjenos sus Kawaii. deducciones. Déjenos Ugu, sus deducciones aquí. La cultura del Hugo, güey, no la toqué, güey. Gánale al Hugo, Fer. Nunca. Mucho que ver. Creo que esto tiene mucho que ver con nuestro tema de las mentiras, porque aquí se va a ver qué tan buenos somos mintiéndonos a nosotros mismos y cuánto nos creemos lo que vamos a decir. Si nos escuchan serios, es porque de plano sí está medio complicado defender algo así. Es porque nos estamos concentrando en decir algo que no creemos. Y efectivamente somos unos fuckboys. Ahora sí, adiós. Espera, nada más déjame aclarar. Fer, si escuchas este podcast y el anterior, Esto no me representa. Sí, o sea, yo nunca miento, ¿eh? Esas señales nunca las creas. Bye. De hecho, De hecho, venía practicando la voz de Forrest Gump. Y un día, así como así, alguien apagó la lluvia y salió el sol. ¿Eso qué tiene que ver? No sé. Pues Es de que las di- voces que puede Es que imitar. dijiste de las voces. No, sí, pero te sale mejor Bubba, güey. A ver. ¿Por qué ha pasado esto, Forrest? No, te ha salido mejor. Ay, Sí, yo soy su crítico, le ha salido mejor. Oh, ajá, es que es una luego basura hoy. estábamos trabajando y le empiezo a decir: sándwich de camarón, Y- estofado de camarón, camarón a la plancha. Estamos trabajando y el Fer. Chupapi muñeña, ¿Qué? chupapi muñeña. Que lo hacen cuando me voy. Sus fetiches. Chupapi muñeña. ¿Por qué? No. Pero es el contexto, güey. Todavía no empezamos a argumentar. ¿Ya me estás atacando desde ahí? No. Si te besa más de 3 veces, empezamos. Che, Fer, todo coqueto. Por Yo fin pensé te en vi las sorprendido, cachetadas, Fer. yo pensé en las cachetadas y tú, ay, que los besos. Otra vez.